En este segmento del programa conversamos con Robert Alonso. Nació en Cuba, vivió toda su vida en Venezuela, ahora está fuera en Estados Unidos. Él se dice activista político, además promotor de las guarimbas, como le gusta que lo identifiquen, y le agradecemos muchísimo estos minutos de su tiempo desde donde se encuentra en Estados Unidos para hablar de un asunto que sin duda está presente en la agenda pública, al menos de buena parte de Estados Unidos y por supuesto de Venezuela, y es precisamente la situación que se registra en nuestro país en este momento, donde pareciera estar un poco más claro el panorama con relación a las elecciones municipales del 10 de diciembre y el próximo año, que por supuesto es también año electoral. En primer término, me gustaría comenzar esta conversación preguntándole, ¿usted se considera activista político? Bueno, en realidad no soy político, y si fuese político sería un muy mal político, porque no conozco de política como tal. Lo que pasa es que yo, desde el año 1972, estoy en la lucha en contra del castro-estalinismo internacional. Si uno revisa mi trayectoria, va a conocer que me afilié a un movimiento anticastrista llamado La Guerra por los Caminos del Mundo, estando estudiando en la Universidad de Berlín en el año 1972 a la edad de 22 años. De ahí en adelante he combatido al castroestalinismo en casi todos los escenarios habidos y por haber, y en casi todos los estilos. Y cuando llega el castroestalinismo llega a Venezuela, cosa que yo vengo advirtiendo desde el año 1985, simplemente dejé todo lo que estaba haciendo y me aboqué a confrontar uno de los regímenes más atroces, infrahumanos, amorales, que considero ha conocido la humanidad. Y de esa experiencia, de esa experiencia que usted tuvo en Afganistán y Camboya, Vietnam, Angola, Grenada, Chile, Nicaragua, por solo mencionar algunos, ¿qué rescata hoy día en lo que usted explica ha sido esta constante lucha que mantiene contra lo que usted califica el castroestalinismo internacional? Bueno, esos fueron escenarios que me llenaron de experiencia, me cargaron de experiencia. ¿Qué tipo de experiencia? Entonces, porque nosotros, en nuestra organización de la Guerra por los Caminos del Mundo, lo que hacíamos era enfrentar el castroestalinismo en todos los escenarios del planeta Tierra. Donde hubiera un interés del castroestalinismo internacional, ahí íbamos nosotros para combatirlo. ¿Qué tipo de experiencia, le repito la pregunta, qué tipo de experiencia de la que usted tuvo en ese momento y en estos contextos que le acabo de mencionar, rescata hoy que pueden ser aplicados en el caso venezolano según su modo de hacer activismo político? Bueno, fíjate, te voy a explicar algo. ¿Qué tipo de experiencia? Nosotros experimentamos en nuestra lucha. Conocimos a un régimen, como te dije, amoral, atroz, que no se para en artículo para lograr los intereses de ellos. Entonces, cuando ese régimen se implanta en Venezuela y comienza a destruir a Venezuela a través del engaño, porque en épocas, la diferencia entre experiencias pasadas mías y la experiencia de Venezuela es que en Venezuela se instaura lo que después se conoce como el socialismo del siglo XXI, que es una experiencia, que es un sistema de engaño. Ya no es frontal, ya no es una guerra tradicional con bombas, con aviones, con helicópteros, con Katiuska, es una guerra de engaño. Y cuando se implanta esa guerra en Venezuela, ya nosotros teníamos suficiente experiencia como para saber
la calidad del enemigo, que ese enemigo no iba a salir de Venezuela a través de los medios convencionales de votos, de política, de diálogos, etcétera. ¿Y cómo cree hoy día usted que puede lograrse un cambio político en Venezuela, un cambio de modelo económico, un cambio que permita reencauzar a Venezuela hacia la senda de la democracia? Bueno, a estas alturas del partido me parece, mira, no quiero tirarle un balde de agua fría a los que nos están escuchando en estos momentos, o nos van a escuchar. Pero a estas alturas del partido yo creo que eso es básicamente imposible. ¿Y cuál es la vía entonces? En primer lugar, porque yo comparo a este proceso que se ha instalado en Venezuela, no desde el año 2000 o 1999, esto es un proceso que tiene mucho tiempo instalándose en Venezuela. Yo lo vengo alertando desde el año 1985. Eso es una cosa que es importante que los venezolanos se enteren. No es a partir de Chávez que se instala, que logra el castroestalinismo introducir sus raíces y aferrarse a Venezuela. No me ha respondido a la pregunta, señor Alonso. Por lo menos tenemos que regresar al año 1985. Ahora bien, yo lo comparo con un tumor cerebral maligno. El tumor, cuando uno le detecta un tumor cerebral, el neurólogo le recomienda inmediata cirugía. Hay que entrar en quirófano lo antes posible para evitar que ese tumor siga creciendo. Si ese tumor no se elimina quirúrgicamente de una manera pronta, pues el tumor va creciendo y se adquiere un tamaño que es inoperable. Y eso es lo que ha sucedido en Venezuela. Ya el tumor de Venezuela es inoperable. Por ejemplo, vamos a hablar de algo que está por venir vamos a decir recientemente, en una semana, un mes. Las elecciones de alcalde y posteriormente las elecciones de presidencial. Ya con esta experiencia tardía, porque los venezolanos debieron haber entendido hace muchos años que por la vía electoral no iban a lograr absolutamente nada bueno. Pero bueno, ya parece que lo entendieron con esta farsa última de las elecciones. ¿Quiere decir usted, señor Alonso, quiere decir usted que no es viable la vía democrática para lograr un cambio político y un cambio de modelo económico en Venezuela? ¿No es viable qué cosa? ¿No es viable la vía democrática para lograr el cambio? No, por supuesto. Es que mira, si tú vas a jugar fútbol, tú te tienes que aferrar a las reglas del fútbol. Ajá. No puedes jugar fútbol con las reglas de béisbol o las reglas de básquetbol. Entonces, ¿quiénes son los que nos han puesto a jugar fútbol? El régimen. Entonces, nosotros tenemos que jugar bajo las reglas del fútbol, no las reglas del básquet. Entonces, a nosotros nos pusieron a jugar bajo las reglas de una tiranía castroestalinista que es atroz. Nosotros no podemos combatir al castroestalinismo con eso que llaman democracia, vale decir, votos. ¿Y entonces cómo se combate? ¿Cómo se enfrenta? Parlamentos, asambleas nacionales, nada de eso funciona. ¿Cómo se enfrenta entonces? Lo vengo del primer día. ¿Cómo se enfrenta entonces? Bueno, te estoy diciendo que ya en estas alturas es bastante difícil, casi imposible enfrentarlo. Y te estaba explicando, por ejemplo, que la vía electoral, como un ejemplo reciente, ya la gente para las elecciones del alcalde, yo creo que no van a votar. O sea, tendrían que ser muy acéfalos para votar, porque saben que así voten todos, así haya una participación del 100%, el régimen va a hacer lo que le dé la gana. Entonces, en consecuencia, quizás por primera vez en la historia electoral de Venezuela, el régimen va a obtener la totalidad de los alcaldes. Y no se va a poder decir que hubo fraude porque la gente no participó, cosa que es obvia que no deberían de participar. Entonces, para las elecciones presidenciales del año que viene, y dicen que la quieren adelantar, pues menos la gente va a votar, porque saben que eso es una farsa.
Entonces va a ganar el candidato posiblemente único, y entonces es una trampa, estamos entrampados. O sea, esa es la vía que ustedes llaman democrática, la vía electoral, donde uno tiene que participar de una manera democrática, etc. Ahora, ¿cómo hubiéramos, yo creo que esa es la pregunta, cómo hubiéramos podido haber recuperado a Venezuela? La respuesta Bueno, me la va a dar, la respuesta me la va a dar al retorno de la pausa. Estamos conversando ¿cómo? con Robert Alonso, activista político, se autodenomina como el guarimbero mayor. Hacemos una pausa y ya volvemos en esta edición de Aymara Lorenzo en su punto.